Una mujer negra serena entra en una sala de exposición de coches de ultra lujo. Está aquí para comprar un Rolls-Royce, pero antes de que pueda terminar su pedido, el dueño se adelanta no solo para rechazarla, sino para burlarse de ella. Su risa es aguda, su arrogancia inquebrantable, y cuando finalmente sonríe y llama a seguridad para que la acompañen a la salida, las puertas se abren de golpe, sellando su destino, o eso cree él. Lo que no sabe es que no es una mujer común y corriente, es una multimillonaria y está a punto de cambiarlo todo. La sala de exposición Gleaning de Imperial Motors brillaba bajo la cálida luz de la tarde. Sus ventanas del suelo al techo mostraban filas de vehículos de lujo, cada uno pulido a la perfección. Bajo la gran lámpara de araña que colgaba del techo alto, el aire llevaba un aroma fresco a cuero y cera, una fragancia de opulencia que solo aquellos acostumbrados a la riqueza reconocían realmente. Los últimos roles, el Royce Phantom ocupaba un lugar destacado en el centro. Su profundo acabado obsidiana absorbía la luz como un vacío de poder absoluto. Cada centímetro del espacio irradiaba exclusividad, un lugar donde los tratos se hacían en conversaciones susurradas y un movimiento rápido. De la Pluma agregó autos de 6 cifras a las colecciones sin dudarlo mientras Celesta Harrington caminaba a través de las puertas de vidrio. El suave clic de sus tacones de diseñador contra el piso de mármol apenas se notó en medio del silencioso murmullo de conversaciones educadas entre hombres bien vestidos con trajes a medida y la delicada risa de mujeres jóvenes envueltas en cauche. Se comportaba con gracia sin esfuerzo. Su blusa de seda estaba metida sin costuras en una falda lápiz ajustada. Sus joyas eran discretas pero inconfundiblemente caras. Su presencia exigía atención, pero no de la manera que debería. En el momento en que entró, un cambio de energía recorrió la habitación, no de admiración, sino de escepticismo tácito, el tipo que venía de un espacio acostumbrado a una exclusividad no escrita detrás del gran mostrador de ventas. Gordon Bittman, el dueño de Imperial Motors, se apoyó en la madera pulida, sus brazos cruzados con arrogancia tranquila mientras charlaba. Con un conocido inversor, apenas registró a Celeste al principio, despidiéndola con una mirada antes de continuar su conversación, su risa puntuada por el tintineo del hielo que se arremolinaba en un vaso de whisky. Otros clientes, en su mayoría hombres blancos mayores con ojos penetrantes y la seguridad que da la riqueza generacional, miraron a Celeste, algunos con sutil diversión, otros con velada curiosidad. Una mujer negra sola en esta sala de exposición, vestida exquisitamente pero aún así una anomalía, imperturbable. Celesta se movió por el espacio con la precisión de alguien que había entrado en muchas habitaciones como esta antes, habitaciones donde su presencia era cuestionada incluso antes de hablar, donde su valor siempre se medía en suposiciones en lugar de hechos. Se acercó al Phantom pasando los dedos suavemente por su capó prístino, sintiendo el metal frío bajo las yemas de los dedos, una obra maestra de ingeniería, una declaración de dominio silencioso, justo el tipo de vehículo que prefería. Una tos de desaprobación rompió el aire detrás de su madre, una voz cortante y arrastrada, se giró para ver a Gordon. Sus ojos la recorrieron en una evaluación calculada. Sonrió, pero no llegó a sus ojos. Era el tipo de sonrisa que la gente como él daba cuando creían que estaban complaciendo a alguien inferior a ellos. Tal vez estaría más cómodo en nuestra ubicación de usados al otro lado de la ciudad. Tenemos una selección de vehículos que podrían estar más en línea con lo que está buscando. La expresión de Celeste permaneció ilegible. El único movimiento fue la ligera inclinación de su cabeza como si considerara si el insulto valía la pena. Tecnología, sé exactamente lo que estoy buscando, respondió suavemente, y es este Phantom. Me gustaría escuchar más sobre sus opciones de personalización. Gordon exhaló bruscamente por la nariz como si le divirtiera lo absurdo de la solicitud. ¿Eres consciente? Este modelo comienza en más de 600,000 pesos. Correcto, dijo, su tono goteando con descendencia, enfatizando cada sílaba como si hablara con alguien desconocido. Con el concepto de tal riqueza, Celeste no parpadeó. Soy la sonrisa de Gordon se profundizó, se giró ligeramente dirigiéndose a uno de sus vendedores por encima del hombro. Charlie, realmente necesitamos filtrar mejor a nuestros visitantes, dijo sacudiendo la cabeza antes de volver su mirada a Celeste. Y este auto en particular es para cierto tipo de clientela, si entiendes lo que quiero decir. Algunos clientes rezagados intercambiaron
Miradas sonrisas jugando en sus labios como si esperaran a ver cómo se desarrollaría esta escena. Este era su juego, un ritual tácito de poder, un acto sutil, pero deliberado de exclusión. La columna vertebral de Celeste se enderezó ligeramente, pero su voz permaneció mesurada. ¿Y qué tipo de clientela es esa, señor Bitman? La sonrisa de Gordon se ensanchó disfrutando del juego. El tipo que no nos hace perder el tiempo. Silencio por una fracción de segundo. La sala pareció contener la respiración esperando a que Celeste se encogiera bajo el peso del insulto o arremetiera de una manera que justificara su percepción de ella. En cambio, se rió un suave sonido de conocimiento que tenía la suficiente diversión para ser inquietante. Inclinó la cabeza dejando que el momento se extendiera, dejándolo sentarse en su propia ignorancia. Antes de responder, lo estás desperdiciando. Ahora mismo. El cambio fue instantáneo. La risa de los otros clientes se desvaneció en un murmullo incómodo. La diversión de Gordon parpadeó momentáneamente, sorprendida por su calma. Desafío su mirada endurecida. Señora, no tengo tiempo para esto. No sé cómo entró aquí, pero necesita irse antes de que esto se vuelva incómodo para todos. Su tono oscureció, la fina capa de cortesía deslizándose para revelar algo mucho menos refinado. Celeste no se movió, ni siquiera parpadeó. Incómoda, repitió su voz con la suficiente autoridad para recuérdale que ella no era la que debería estar incómoda. Gordon exhaló bruscamente, poniendo los ojos en blanco como si estuviera lidiando con un niño. Persistente seguridad hizo un gesto perezoso hacia la estación de guardia cerca de la entrada. Los dos hombres uniformados dudaron. Estaban acostumbrados a escoltar a la salida clientes ruidosos, invitados ebrios, mujeres mal vestidas, manteniéndose firmes con absoluta confianza. Inquebrantable. Celeste simplemente observó mientras se acercaban, su expresión impasible, dejando que el momento se extendiera lo suficiente para que la incomodidad se asentara sobre la sala de exposición como una manta pesada. Luego habló. Me gustaría hablar con su supervisor. Las palabras fueron deliberadas, medidas. Una prueba. La risa de Gordon fue aguda y cruel. Soy el dueño de este concesionario, declaró, su pecho inflado de orgullo, y te pido que te vayas ahora. Se acercó bajando la voz, o me aseguraré de que lo hagas. Todavía Celeste no se movió. Su silencio era su propio poder, obligando a Gordon a revelarse como lo que realmente era. Su rostro se oscureció aún más. Bien, espetó. ¿Quieres actuar como un problema? Te trataré como tal. Sacó su teléfono de su bolsillo, dedos tocando la pantalla con deliberada precisión. Una sonrisa burlona tiró de sus labios mientras presionaba el botón de llamada. Sí, necesito oficiales en Imperial Motors inmediatamente. Tengo un individuo sospechoso que se niega a dejar mi negocio. La mandíbula de Celeste permaneció firme, pero detrás de su exterior tranquilo algo cambió. Un destello de algo más profundo, algo más frío. Una parte de ella que había visto esto antes, se había preparado para este momento toda su vida. Cuando Gordon cerró su teléfono de golpe, su sonrisa burlona se ensanchó con satisfacción. No tenía idea de que acababa de sellar su propio destino. Y Celeste Harrington, ella solo sonrió. La tensión en Imperial Motors se espesó como una nube de tormenta mientras Celeste permanecía inmóvil, su expresión ilegible, su presencia un desafío deliberado contra las reglas tácitas de este espacio. El peso de la arrogancia de Gordon Whitman presionó la habitación. Su sonrisa burlona se ensanchó mientras guardaba su teléfono en el bolsillo, seguro en su creencia de que en unos momentos sería humillada, retirada a la fuerza como un intruso no deseado. Los otros clientes cambiaron su atención, algunos fingiendo estar absortos en sus discusiones mientras lanzaban miradas furtivas, otros sonriendo abiertamente, esperando ver cómo este pequeño espectáculo se desarrollaría. Minutos pasaban, cada segundo estirándose como un alambre tenso listo para romperse. El tic-tac rítmico de un reloj ornamentado en la pared de la sala de exposición era el único sonido que puntuaba el tenso silencio, hasta que la distante pero inconfundible ballena de sirenas cortó el aire. Celeste, todavía serena y despreocupada, observaba el rostro de Gordon con una paciencia conocedora, esperando el momento inevitable en que se daría cuenta exactamente de quién era. Acababa de cruzar las puertas, se abrieron de golpe. Dos oficiales uniformados caminaron con expresiones ilegibles pero profesionales. El oficial Reynolds, un hombre corpulento con una mirada aguda y evaluadora, abrió el camino, mientras el oficial Dawson, más joven con una mandíbula tensa, lo seguía de cerca. Gordon inmediatamente dio un paso adelante, tomando el control como si estuviera orquestando una actuación bien ensayada. Allí está, anunció haciendo un gesto hacia Celeste con la confianza exagerada de alguien que nunca ha sido interrogado. Se niega a irse molestando a los clientes. Tengo razones para creer que está
Aquí con pretexto sospechoso su voz bajó en las últimas palabras deliberadamente vagas pero cargadas de implicación. Celeste no dijo nada, simplemente miró. Reynolds se giró hacia ella, su mirada recorrió momentáneamente su impecable atuendo, su aplomo, la ausencia de cualquier interrupción real. Dudó solo por un segundo, pero fue suficiente para que Gordon presionara más. Te pido que la saques de inmediato. Reynolds exhaló moviéndose ligeramente, ya sintiendo el paso en falso en este escenario, pero no dispuesto a desafiarlo directamente. Mamá, comenzó, su tono más cauteloso que agresivo. Nos han llamado aquí por un problema de allanamiento. ¿Tienes algún asunto aquí? Celeste finalmente rompió su silencio, se giró hacia él, su voz tan suave como el acero pulido. Estaba preguntando por la compra de un Rolls Royce Phantom. El dueño de este establecimiento se negó a atender, hizo suposiciones sobre mi estado financiero, y cuando solicité hablar con un supervisor eligió en su lugar llamar a la policía. Sus palabras fueron medidas, calculadas, cada sílaba deliberada. Un destello de algo, incomodidad, tal vez incluso duda, cruzó el rostro del oficial Dawson, pero Gordon se burló en voz alta, agitando su mano despectivamente. Eso es ridículo, no tengo tiempo para estas tonterías, quiero que la saquen ahora. Reynolds endureció. El cambio de tono de la condescendencia cortés a la hostilidad abierta fue sutil pero reveladora. Celeste también lo vio. Los oficiales habían sido llamados esperando un disturbio, una amenaza, una situación que requería contención. No era una mujer que se mantuviera con más dignidad que el hombre que gritaba órdenes, pero el poder de las suposiciones era más fuerte que el peso de la lógica. La mano de Reynolds se movió hacia las esposas en su cinturón. Señora, tendré que pedirle que se dé la vuelta y coloque las manos detrás de la espalda. Un silencio cayó sobre la sala de exposición. El cuerpo de Celeste permaneció quieto, pero algo en sus ojos parpadeó, algo profundo, más frío que la ira, más agudo que la indignación. Podría haber luchado, podría haber insistido en sus derechos, exigido hablar con representación legal, pero en cambio lo dejó pasar. El tintineo metálico de las esposas cerrándose alrededor de sus muñecas resonó en el vasto espacio, rebotando en las paredes pulidas, más fuerte de lo que debería haber sido. Los guardias observaron en un silencio incómodo, e incluso los clientes, que una vez sonrieron, se movieron incómodos. La realidad de lo que estaban presenciando también era stark para ignorarla. Gordon sonrió, disfrutando del momento, en el poder de ello. ¿Ves que?, dijo su voz lo suficientemente fuerte para asegurarse de que cada última persona en la habitación escuchara. Conoce tu lugar. Celeste sostuvo su mirada mientras la conducían hacia las puertas. La seda color vino de su blusa, atrapando las duras luces de la sala de exposición, acumulándose alrededor de sus brazos restringidos como una rebelión silenciosa. Y luego, justo antes de salir, hizo algo que perseguiría a Gordon mucho más tiempo que la demanda, más tiempo que los titulares, más tiempo que el daño irreversible que acababa de infligirse a sí mismo. El coche patrulla atravesaba las calles de Manhattan, sus luces intermitentes proyectaban rayas rojas y azules contra el cristal y el acero del imponente horizonte. Celeste estaba sentada en la parte de atrás, sus muñecas atadas en acero frío, su postura imposiblemente recta, su expresión ilegible. El suave zumbido de la ciudad se filtraba a través de las ventanas enrejadas, un marcado contraste con la silenciosa tensión en el coche. El oficial Reynolds la miró de reojo a través del espejo retrovisor, su agarre en el volante se tensó ligeramente, un destello de algo, duda, tal vez incluso un EAS cruzando sus rasgos. Había esperado resistencia, gritando indignación, en cambio ella estaba sentada allí serena, paciente como una reina, esperando el inevitable cambio de poder. La comisaría estaba estéril, zumbando con el parloteo bajo de los oficiales procesando el papeleo, el ruido ocasional de un teléfono sonando. El oficial de registro apenas levantó la vista cuando Celeste fue conducida adentro, murmurando las preguntas de rutina, su presencia en una anomalía entre el desfile habitual de criminales y vagabundos, un escaneo de huellas dactilares, una foto policial, sus muñecas liberadas de las esposas, pero doloridas debajo de la delicada tela de su blusa. La colocaron en un área de espera, un banco de metal frío contra una pared de cemento, y la dejaron allí sin decir palabra. No se movió, no se inquietó, no reaccionó. Esperó. Y luego, 20 minutos después, la puerta se abrió. Michael Harrington Jr. entró moviéndose con el tipo de control deliberado y silencioso que hacía girar cabezas en los juzgados. Alarmas por igual, su traje a medida, oscuro y nítido, llevaba el peso del poder, sus movimientos precisos, depredadores. El oficial que lo había dejado y se aclaró la garganta torpemente. Ella no ha sido acusada formalmente todavía,
Esmi no lo miró, su mirada estaba fija en su madre. Observándola, catalogando cada detalle, el pliegue pronunciado de su falda, la ausencia de cualquier angustia visible, la forma en que sus manos permanecieron cuidadosamente dobladas en su regazo como si esto no fuera más que un inconveniente esperado, exhaló lentamente, no de alivio sino algo más frío. Déjanos, dijo su voz mesurada, pero había algo en ella que hizo al oficial dudar, asentir y salir sin discutir. La puerta se cerró con un clic de Ed. Michael cruzó la habitación agachándose ligeramente. Frente a ella, sus agudos ojos marrones escaneando su rostro en busca de las grietas que no estaban allí. Dime que no dejaste que te esposaran, murmuró, y no era una pregunta. Celeste dejó escapar un silencioso zumbido de complicidad, un fantasma de una sonrisa tirando de la comisura de sus labios. Por supuesto que sí, dijo suavemente, inclinando la cabeza ligeramente. Ojos brillantes. Ya sabes cómo operan los hombres como Bitman. La única forma de hacer que exageren sus cartas es haciéndoles creer que ya han ganado. Michael exhaló por la nariz apretando la mandíbula. Había pasado toda su carrera desmantelando a hombres como Gordon Whitman ladrillo a ladrillo, ley por ley, derribando la arrogancia que los protegía de las consecuencias, pero este no era solo un caso, este era su madre, y ninguna cantidad de experiencia legal podría mitigar el agudo dolor de verla tratada así. Celeste se acercó colocando una sola mano cuidada contra su muñeca firme, deliberada. No dejes que la emoción, la estrategia de la nube, le recordó suavemente. Esto no se trata de mí, nunca lo fue. Michael dejó que la tensión se asentara en algo más centrado, se enderezó ajustando los gemelos de platino en su muñeca, el que Celeste le había dado después de que ganara su primera demanda importante. Su voz era como el acero, cuando habló: no se le cobrará, ya hice la llamada un segundo, pero eso no es suficiente. La sonrisa de Celeste se ensanchó lento y letal. No, ella estuvo de acuerdo, no lo es. Michael miró hacia la puerta, luego volvió a ella, su mente ya trabajando, ya calculando el siguiente movimiento. Lo dejaste pensar que tenía la ventaja. Celeste asintió. Y ahora le mostramos lo que cuesta confundir el silencio con la sumisión. Las ruedas ya estaban girando. Imperial Motors se arrepentiría de haber hecho la llamada que la había colocado en este asiento, y Gordon Bitman nunca lo vería venir. A la mañana siguiente, Gordon Bitman entró en su oficina en Imperial Motors sintiéndose triunfante, sus pulidos Axfords golpeando con confianza contra el suelo de mármol. Los acontecimientos del día anterior se reprodujeron en su mente como un punto culminante. Celeste Harrington parada allí con su blusa de seda, pensando que solo pertenecía para ser escoltada con esposas. El recuerdo envió una oleada de satisfacción a través de él. Había dejado en claro su punto. La luz de la mañana se filtraba a través de las amplias paredes de vidrio de su oficina mientras se acomodaba en su sillón de cuero italiano. Alcanzaba su café saboreando el suave zumbido de la sala de exposición de abajo. Todo estaba como debía ser. Su concesionario, sus reglas, su clientela. Esa mujer había sido un inconveniente menor, una anomalía que se había solucionado rápidamente. Entonces sonó su teléfono. La voz de su asistente llegó tensa por la inquietud. Señor Bitman, hay un señor Harrington aquí para verlo. Dice que tiene una cita. Gordon frunció el ceño. El nombre removió algo en el fondo de su mente, pero lo descartó con la misma rapidez. No recordaba ninguna cita, pero quienquiera que fuera este hombre, podía esperar. Tomó un sorbo lento de su café, dejando deliberadamente que los segundos se arrastraran antes de responder finalmente. Envíalo adentro. La puerta de la oficina se abrió de golpe y Michael Harrington Jr. entró alto, sereno e irradiando un poder silencioso. Michael se movía con la clase de autoridad sin esfuerzo que llamaba la atención en salas de juntas y tribunales por igual. Su traje Tom Ford a medida se ajustaba con precisión. Un reloj de platino brillaba sutilmente en su muñeca, exudando la clase de riqueza que no provenía de una herencia sino de la maestría. La confianza instintiva de Gordon vaciló por un segundo mientras observaba al hombre que tenía delante. Había algo inquietante en la forma en que Michael lo evaluaba, un depredador que evalúa a su presa. Aún así, Gordon se recuperó rápidamente, reclinándose en su silla con facilidad forzada. Saludó al señor Harrington, alargando las sílabas, fingiendo familiaridad. ¿Qué puedo hacer por usted? Michael no se sentó, colocó una gruesa carpeta de cuero sobre el escritorio de Gordon con precisión calculada. Sus dedos golpearon una vez contra la superficie antes de hablar. Creo que conociste a mi madre ayer, dijo. Su voz era suave, incluso la sonrisa de Gordon vaciló.
Michael continuó abriendo la carpeta y deslizando el primer juego de documentos hacia adelante. Este es un aviso de acción legal contra Imperial Motors por discriminación, encarcelamiento injusto y difamación. Mi firma ya ha recopilado declaraciones de testigos. Seguridad. Para obtener imágenes y documentación de incidentes anteriores en los que usted o su personal negaron el servicio a clientes minoritarios bajo pretextos cuestionables, hizo una pausa para permitir que el peso de sus palabras se asentara pesado como un mazo golpeando madera. Los dedos de Gordon se apretaron alrededor de los apoyabrazos de su silla. Esto es ridículo. Se burló aunque la bravuconería y una voz se habían debilitado. Tu madre causó un disturbio. Tenía todo el derecho. Michaelk, la risa fue tranquila, controlada, letal. Tenías todo el derecho, repitió, atención, inclinando ligeramente la cabeza. Eso es interesante porque la Oficina de Protección al Consumidor no está de acuerdo. Deslizó otro documento hacia adelante. Ya se ha presentado una queja formal e imagino que la Comisión de Derechos Civiles también tendrá un interés particular en este caso. El rostro de Gordon se refinó. Su arrogancia cuidadosamente mantenida se agrietaba en los bordes. Ahora espere un maldito minuto. Michael levantó una mano y lo silenció con un mero gesto. Señor Bittman, dijo, su tono era educado pero afilado con acero. No me involucro en conversaciones sin sentido. Así que vayamos a la parte que realmente importa. Apareció otra carpeta en el escritorio. Gordon dudó antes de mirarla. Su pulso se aceleró mientras escaneaba las primeras líneas, le secaron la garganta. Michael se inclinó. Bajando ligeramente la voz lo suficiente para hacer que la habitación se sintiera demasiado pequeña. Demasiado sofocante a partir de esta mañana, dijo saboreando las palabras. Harrington Capital ahora posee una participación mayoritaria en Renwick Holdings. Puede que no reconozcas el nombre, pero deberías porque Renwick Holdings es la empresa matriz de Imperial Motors. Silencio. El rostro de Gordon se quedó sin color, su estómago se retorció violentamente cuando la comprensión se instaló con horror. Arañando su columna vertebral, la sonrisa de Michael era cortés, casi divertida. Déjame ponértelo simple, señor Bittman, dijo abotonándose la chaqueta del traje con facilidad practicada. Ya no eres dueño de este concesionario, yo lo soy. El mundo de Gordon se inclinó. Esto no estaba pasando, esto no podría estar pasando. Estás mintiendo, graznó buscando ciegamente su teclado. Frenéticamente sacando informes financieros, listas de acciones. Sus manos temblaban ligeramente cuando los números confirmaron todo. La compra ya había sucedido, la empresa se había movido bajo sus pies sin que lo supiera. Michael exhaló fingiendo simpatía. Es fascinante realmente lo fácil que es adquirir un negocio en quiebra cuando su dueño está demasiado preocupado por su propio ego para ver el peligro justo frente a ellos. La respiración de Gordon se volvió superficial y rápida. Había pasado su vida construyendo esto, su concesionario, su imperio, y en el lapso de un solo día se lo habían arrebatado. Michael se enderezó reuniendo los documentos restantes, su tono ahora casi despectivo. Tendrás noticias de la junta corporativa esta tarde, dijo que tu papeleo de despido ya está siendo redactado. Te sugiero que uses este tiempo para empacar tus pertenencias. Se giró hacia la puerta haciendo una pausa justo antes de salir. Oí una cosa más. Gordon, todavía en shock, apenas levantó la vista. La sonrisa de Michael se agudizó. Mi madre decidió comprar su Rolls Royce en otro lugar, dijo su voz burlonamente casual. En realidad compró dos, uno para ella, uno para mí. Me aseguraré de pasar por aquí de vez en cuando solo para admirar la vista. Y con eso se fue. La puerta se cerró detrás de él, sellando a Gordon Bittman dentro. Su propia ruina personal, su legado, su negocio, su poder. Se fue todo porque había cometido un error fatal, había subestimado a la mujer equivocada. Gordon se sentó congelado, el peso de su caída presionando contra su pecho como un tornillo de banco. La oficina que una vez se sintió como un imperio ahora se sentía como una jaula. Las paredes, el zumbido sofocante de la sala de exposición exterior, continuaba ajeno a la ruina que se desarrollaba detrás de estas paredes de cristal. Había pasado su vida creyendo que era intocable, que el poder pertenecía solo a aquellos que se parecían a él. Hablaban como él, se movía en los círculos que consideraba dignos y, sin embargo, en cuestión de horas lo había perdido todo. Afuera, Imperial Motors estaba cambiando. Al mediodía llegaron representantes corporativos, nueva administración, nuevas políticas, una reestructuración completa. Los empleados susurraban en voz baja, los ojos se dirigían hacia la oficina de Gordon, donde el hombre que una vez gobernó este lugar ahora estaba sentado, una sombra de lo que era al anochecer. La prensa tenía la historia, se extendió como un reguero de pólvora. Los titulares
Resonaron en los medios de comunicación, las redes sociales, estallaron concesionario de lujo enfrenta demanda por discriminación. El director ejecutivo de Harrington Capital adquiere Imperial Motors después del incidente de perfil racial. La arrogancia le cuesta todo a Gordon Whitman. Había videos, los testigos de la sala de exposición se presentaron las imágenes del arresto de Celesta Harrington. Sereno, inquebrantable, circuló con millones de visitas. La gente vio, la gente reaccionó, la gente recordó y Celeste estaba sentada en el asiento del conductor de su nuevo Rolls-Royce, Phantom, el motor zumbando bajo las yemas de sus dedos, suave como la seda. El horizonte de la ciudad se extendía ante ella, un testimonio de cada batalla que había librado y ganado. Mientras se dirigía a la Quinta Avenida pasó Imperial Motors, la sala de exposición que una vez estuvo impecable ahora se atenuó bajo el peso del escándalo. El nombre en el vidrio permaneció por ahora, pero todo adentro le pertenecía a ella. Una lenta sonrisa de complicidad jugó en sus labios. La justicia, cuando se sirve correctamente, nunca fue ruidosa, fue elegante, fue inevitable. Únete a nosotros para compartir historias significativas presionando los botones me gusta y suscribirse. No olvides activar la campana de notificaciones para comenzar tu día con lecciones profundas y empatía sincera.